Shalom a todos. Bueno, estamos retomando la transmisión que estábamos haciendo en vivo. Estábamos presentando dificultades con el audio y la verdad es que, bueno, no sé qué va a pasar en esta transmisión. Esperemos que el audio funcione. Y yo honestamente, por eso es que no he estado haciendo transmisiones en vivo últimamente, para evitar este tipo de situaciones donde el internet en ocasiones falla. Y hay interrupciones. Entonces, por eso es que últimamente yo he estado simplemente grabando los vídeos, las clases y luego las comparto en el canal y no los en vivo porque estas cosas suceden. Cuando estás en vivo puede pasar esto. O el internet se corta o algo sucede y cuando estás más entusiasmado en la clase o siguiendo el hilo de explicación, pues se va todo. O si no, a veces no se escucha. Entonces, bueno, voy a tratar de volver a conectar por lo que estaba explicando. Esperemos que ahora no haya dificultades con el internet. Pero bueno, por esto es que le decía que no he estado haciendo últimamente en vivo para evitar, o porque a veces suceden estas cosas, ¿no? Dificultades con la transmisión. Vamos a tratar ahora de conectar esta explicación que estoy haciendo sobre las dificultades por las que atraviesan las personas. Y estamos analizando las 10 pruebas de Abraham Avinu, el patriarca. Yo estaba explicando esa primera parte donde Abraham tiene que irse de su tierra, dejar todo lo que él tenía. Esa es una primera prueba. La segunda prueba es donde él llega a la tierra de Canaán, se instala en Canaán y Dios le había prometido que lo iba a hacer alguien grande. Sin embargo, llega a Canaán y lo primero que se encuentra es que hay una hambruna y tiene que irse de Canaán ahora a Egipto. O sea, ni siquiera a la tierra donde él pensó que iba a llegar. Y estamos viendo acá cómo el Creador está poniendo a prueba. Si Dios prometió algo, Abraham no está pensando que lo quiero ya, yo quiero lo mío ya. La gente es así, yo quiero lo mío ya. A Dios usted no le puede poner presión. El que manda es Él. No somos nosotros los que mandamos. Nosotros somos algo efímero, como el rocío de la mañana, dice el proverbio. ¿Te ha visto el rocío de la mañana? Usted se levanta tempranito, sale afuera y va a ver que las plantas están húmedas. En un rato usted va a ver que no, ya se fue el rocío. Entonces, ¿puede el rocío decirle al sol, no, no alumbres? O sea, es algo ilógico. Las cosas siguen su ciclo, las cosas siguen la manera en que están estructuradas. Sin embargo, el rocío sale todas las mañanas tempranito y el rocío. Entonces, de la misma manera, el creyente tiene que saber, es parecido al maná, ¿verdad? Que uno tiene que recoger solamente la porción por cada día. No puedes recoger para hoy, mañana, pasado, un mes. Ahorra el maná. No existe eso. Con Dios solamente existe confianza. Y el día a día es lo que va a marcar la diferencia. El creador le entrega a cada cual su porción de cada día, como el maná. Le entregaban a cada cual su porción de cada día. Ese famoso maná o pan, como le decían, que no es un pan para nada, es un maná. Maná, los sabios han explicado a qué se asemejaba, era una especie de escarcha, como una especie de granizado, básicamente, pero realmente explican los hajamim que el maná se transformaba en lo que la persona quisiera o imaginase cuando lo ponía en su boca. Vamos a volver a la historia de Abraham. Les decía, estamos viendo cómo Abraham, el creador, lo pone a prueba. Y aquellos que se están conectando ahora, esta es la segunda parte. La primera parte que estuvimos hablando ya como unos 25 minutos está en el canal, así que si se conectó ahora, tiene que empezar a verlo desde el inicio, donde empezamos a explicar sobre las pruebas de Abraham. Entonces les decía, lo que Abraham atravesó es lo que muchas personas, lo que quizás usted esté atravesando ahora mismo, quizás usted se encuentre en un país que no es donde usted nació, quizás usted se encuentre ahora mismo abriéndose paso en la vida en una nueva tierra, inmigrante, exiliado, lejos de la familia, lejos de los hijos, lejos de la esposa, o si está con su familia, igual una persona que llega a un país extranjero, no es fácil iniciar, confiar de que las cosas van a ir bien. Eso es lo que pasó con Abraham. Llega a Canaán pensando que todo iba a ser de maravillas, la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que pasó? Una hambruna. Tuvo Abraham que irse de ahí, seguir para Egipto, otra tierra desconocida, buscando una nueva vida. De esto entendemos algo. Primero, que la bendición no está en ningún sitio específicamente.
A veces uno tiene que irse de un sitio, irse de un país, irse de una ciudad, irse de una casa, mudarse de amistad, hasta alejarse de la familia, porque cada cual tiene que abrirse su camino. Y ese camino no hay garantía ninguna. La promesa Dios te la da, sí. Dice que lo va a hacer una nación grande, dice que lo va a bendecir, que lo va a enriquecer, ok. Pero no significa que todo lo que va a venir va a ser maravillas. Dice que le va a dar la bendición, pero estamos viendo también en la historia que Abraham atravesó por dificultades. Dios mismo es el que lo está poniendo a prueba para que él mereciese lo que iba a recibir. Y yo estaba explicando antes que se cortase la transmisión, es que nadie recibe nada en este mundo si no hay un mérito. Nadie recibe nada de gratis, porque ni las cosas materiales son gratis, porque hay que trabajar para ganarse el sustento, ni las cosas espirituales son gratis, porque si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que estudiar, tiene que rezar, tiene que meditar, tiene que ayunar. Y eso no se logra en 2 días, eso es toda una vida, ir creciendo, y se cae y se levanta. Nadie recibe nada de gratis, las cosas hay que ganárselas. Tanto las cosas materiales como las cosas espirituales. Dios no le da a nadie nada de gratis. A Adán y a Eva los sacó del paraíso porque estaban como un hotel, comiendo todo gratis, todo maravilloso, y le dijo, fuera, arriba, a ganarse el pan con el sudor de la frente. Esa es la historia de Adán y Eva. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Nadie recibe nada si no hay un mérito. De hecho, el ser humano que tiene dignidad y que está hecho a la imagen de Dios, no espera que nadie le dé nada de gratis, sino que espera ganárselo con el esfuerzo y el mérito propio. Eso es lo que Adán en la historia del Gan Eden estaba buscando. Adán no quería más el pan de la vergüenza, de querer de que todo uno se lo merece de gratis, que Dios me lo tiene que dar porque yo creo en él y porque yo oro y porque yo rezo. No. Adán, la historia del Gan Eden es, yo voy a hacer el esfuerzo y yo voy a merecer nuevamente, yo voy a merecer esa bendición. ¿Se está usted esforzando por merecer la bendición de Dios? ¿O está esperando que Dios le envíe las cosas gratis del cielo? No existe nada gratis. Y el que le diga otra cosa lo está engañando. Salga afuera y vea la realidad a ver si hay algo gratis en la vida. Todo es el esfuerzo que uno pone. El esfuerzo espiritual para aprender, para leer un libro, para meditar, para aprender un idioma, para aprender hebreo. Todo es el esfuerzo que usted ponga. Usted no le van a poner un chip para que se... No, usted tiene que esforzarse. Crecer espiritualmente, transformarse, purificar el corazón. Eso significa un esfuerzo. Ganarse el dinero, el sustento, eso hay que trabajar. No alcanza el sueldo, pues hay que coger un curso, una carrera, algo hay que hacer que te va a sacrificar tiempo y esfuerzo y dinero para con los años, porque no es de un día para otro, con los años la persona poder ir levantándose económicamente. En el caso de Abraham es parecido. A Abraham le dijo, te vamos a bendecir, te vamos a enriquecer, pero no fue que él llegó a Canaán y lo estaban esperando ya con palacios y no, nadie le está dando ninguna bienvenida al patriarca. Abraham llega y lo primero que hay es una hambruna. Lo que es más, tuvo que irse hasta de Canaán, tuvo que irse de Egipto. Y ahí vienen ahora más pruebas, porque luego dice que la tercera prueba que le ponen, que Dios le puso, porque es Dios el que lo está poniendo para ver si es de verdad está a la altura. Dice, la tercera prueba fue la brutalidad de los egipcios contra él, al ser tomada Sara como la mujer del faraón. O sea que llega a Egipto y dice, ahora sí, soy un siervo de Dios, yo le soy fiel a Kadosh Baruj Hu, nada me va a pasar, porque como yo rezo todos los días y yo hago ayuno y hago la Ketor y rezo la Navecoa, a mí no me puede pasar nada. Llega Abraham a Egipto y lo primero que le hacen es que le viene el faraón, el hombre más poderoso, ¡pum! Y le quitó a la mujer. ¿Qué cree usted? ¿De qué dice la Torá? Dice la Torá que Abraham se puso a pelear, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? No quiero saber de ti, que yo recé. Yo no entiendo por qué no entiendo por qué me pasan estas cosas, si es que yo lo hago todo tan bien. ¿Ha escuchado usted personas que dicen eso? ¿Cómo es posible? Si yo entré a la Kabbalah, y estoy rezando, yo pensé que yo iba a buscar aquí prosperidad y mejoría, y desde que entré a la Kabbalah, todo me sale mal. Así me dice mucha gente a veces en las consultas. Bueno, vamos a la historia, vamos al texto bíblico, vamos al caso de los patriarcas.
No porque una persona esté atravesando una dificultad significa que esta persona no tiene la bendición de Dios o que Dios no está al lado suyo. Es que todos estamos siendo puestos a pruebas y nadie recibe nada si primero no hay un esfuerzo, un trabajo, un crecimiento, porque como vamos a ver luego, fueron todas estas pruebas por las que pasó el patriarca, que al final lo hicieron merecedor de la bendición. Pero primero tuvo que pasar por todas estas pruebas y dificultades. Fue después que él pasó por todas estas pruebas que se le llamó Abraham, el padre de la fe. Pero ¿por qué el padre de la fe? Eso no es un título así como así. Fue porque él pasó todas esas calamidades y demostró que estaba a la altura. Demostró siempre su confianza en el Creador, en las buenas, en las malas. La fe de Abraham no era solamente en Dios cuando las cosas le van bien, maravilloso, recé la nave Coas y mira cómo me llegó ese trabajo. No, la fe en Dios también es que cuando yo recé la nave Coas y no me llegó nada y sigo con la dificultad, yo sigo rezando y sigo pidiendo. Porque ahí es cuando el Creador va a mirar, el mundo espiritual ve y dice, mira a tu siervo, mira a fulana de tal. En la dificultad mantiene su fe. Quiere decir que sirve a Dios con honestidad del corazón, no por interés. Vamos a bendecir a esa persona, vamos a darle lo que está pidiendo. ¿Y sabes qué? Vamos a darle también un poco más de bendición. Vamos a darle aquello que aunque no lo haya pedido, le voy a dar esta otra bendición. Así funciona el mundo espiritual. En la abundancia y en la carencia. Pero uno no sirve a Dios, uno no se está elevando espiritualmente por el interés material, porque al final este cuerpo, esta vida, usted la va a tener que dejar también. Dice que amamos a Dios. La gente dice, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Dios mío, la espiritualidad. Dice que ama la espiritualidad. Bueno, pues va a llegar un día que vas a morir también, para que estés también al lado del Creador. No quise que amas a Dios y quieres estar cerca de Dios. Bueno, pues no puedes estar en el cuerpo. Vas a tener que dejar este cuerpo también, para darte cuenta que todo lo que uno tiene lo ha recibido de Dios y todo el Creador lo toma. Y eventualmente uno tiene que trascender incluso hasta la materia. Ese es el crecimiento espiritual de verdad, donde uno trasciende hasta la materia. La materia debe estar al servicio del crecimiento de la Neshama, del crecimiento del alma. No es un fin, sino un medio para uno elevarse espiritualmente. Entonces, ¿se puede vivir en abundancia? ¿Se puede vivir en prosperidad? Sí, Dios le está prometiendo a Abraham tierras, descendencia, un pueblo grande, riquezas en abundancia, hacerlo millonario, billonario, con de todo, como lo logró Abraham al final de su vida. No solamente Abraham, Jacob también, etcétera. Isaac, pero primero fueron puestos a prueba. Sigue la cuarta de las 10 pruebas que le ponen. La cuarta es la guerra contra los 4 reyes. O sea que no solamente es que Abraham llega, le quitan la mujer, el hombre no entiende nada, al final se la devolvieron, ojo. No nos quedemos con la parte negativa, estamos viendo que todo esto se solucionó. Pero ahora también ya si saben la historia, saben que en su momento Abraham regresa de Egipto, entra nuevamente a la tierra prometida, porque él regresó, él confiaba que Dios le iba a dar lo que le había prometido. Regresó a Canaán, las cosas van bien, pero si recuerda la historia, Dios lo empezó a prosperar, Dios empezó a cumplir la promesa. No es cuando Abraham quería, es cuando Dios estimó que era el momento. A veces no es cuando uno quiere las cosas, es cuando Dios estima que es el momento. Entonces, mientras estamos pasando la dificultad, sí, es doloroso, sí, es incertidumbre, sí, es una prueba grande. No es que uno va a ser librado de eso, sí, hay dificultad. Sí, la gente se enferma, la gente muere, la gente va presa, la gente no tiene dinero, hay carencia, hay enfermedad, hay dificultades, pero Dios nos aparta de la persona. Y eventualmente, una vez que cumplió su objetivo, esa prueba, dice, voy a recompensar a mi siervo. Dios trajo de vuelta a Abraham a la tierra de Canaán y allí lo empezó a bendecir, lo empezó a prosperar. Y Abraham dice en la historia que empezó a hacerse el hombre más rico que había en toda la tierra de Canaán, era Abraham. Y empezó a acumular siervos y ganados y tierra y propiedades. Y el hombre se hizo muy, pero muy, muy rico. Tanto es así que no solamente es que Abraham prosperó, sino que su familia también prosperó. Y entre ellos estaba su sobrino, Lot. Y dice que Lot empezó a prosperar y a prosperar, pero como era de esperarse,
cuando hay crecimiento, también viene el conflicto. Vuelvo a decir, aquí todo está mezclado. El bien y el mal están mezclados, pero es parte del proceso. Es como la rosa. Es muy bonita, huele bien, parece bien, pero también tiene espinas. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Que Dios lo estaba bendiciendo, lo prosperó a él, lo prosperó a la familia, pero ahora tiene un conflicto y un problema con el sobrino, que Lot, los pastores de Lot, los que trabajaban para él y los que trabajan para Abraham, empiezan a tener conflicto y a pelear por las tierras, y a pelear por el pasto, y empieza ahí un conflicto al punto que Abraham le dice a Lot, mira, tú vete para un sitio, yo voy para acá, y cada cual por su camino. ¿Qué estoy queriendo resaltar con esa historia? Que aquellas personas que uno también va a tener roces, choques, enfrentamientos con familiares, con sobrinos, con hermanos, con primos, con hijos. Entonces, lo que estoy enfatizando aquí, que cuando eso suceda, la persona no puede saltar nuevamente a decir, ay, ¿por qué a mí? Ay, pero si yo soy... No, es que eso es normal. Es parte del crecimiento. Para que algo pueda crecer, eventualmente tiene que desprenderse de su tronco original. Lot también estaba creciendo, pues tiene que desprenderse de Abraham naturalmente. La fruta que madura ya no puede quedarse en el árbol. Entonces es normal que también haya enfrentamientos, haya choques entre familiares. ¿Por qué? Porque hay crecimiento, hay mucha energía ahí. Entonces no es de pelear, ay, qué malo que se cayó la fruta del árbol y maduró. Ay, que no es que no es que malo, es que es lo normal que uno a veces le decía, los hijos crecen, se tienen que ir de la casa. A veces uno tiene un negocio y con la persona, el compañero de empresa, se rompe esa relación y cada cual tiene que irse a abrir su empresa. La gente no puede decir, ay, qué malo que me está pasando esto. No, es que se está creciendo. Tú estás enfocado en el problema. No estás viendo que más para adelante tú vas a prosperar solo porque Dios te va a engrandecer mucho más. Y también a la otra persona. Las relaciones, las amistades también, aunque sean de familias, pues hay esas roces, choques. Y este fue el caso de Lot. Prosperó también, tuvo que separarse. El camino de Lot no es para que esté pegado todo el tiempo con Abraham. No. El camino igual en la vida de uno no es que uno tenga que estar pegado con gente todo el tiempo. A veces uno tiene también que irse lejos de los padres, a veces las amistades se separan, las relaciones de parejas, hay divorcios. Entonces eso no es como las personas se imaginan, uy, qué malo, no es que malo, es que cada alma tiene que seguir su camino, aquí nadie es dueño de nadie, cada alma tiene su camino. Lot tiene su camino, Abraham tiene su camino. Ahora, no significa que Abraham y Lot estaban peleados, al contrario, si sabe la historia, sabe que cuando se decreta lo negativo contra las ciudades de Sodoma, Gomorra, las ciudades de alrededor, Abraham intercedió por Lot, pidió por Lot, oraba a Dios por su sobrino y le pidió por el sobrino. Y la otra, y lo que estamos analizando ahora, donde dice que la cuarta prueba que Dios somete a Abraham, porque es Dios el que lo está haciendo, dice, es la guerra contra los 4 reyes. ¿Qué significa eso de guerra contra 4 reyes? Cuando a Lot lo secuestran, estos reyes, los reyes, porque Canaán había muchos reinos, no era Canaán y ya, no, había muchos otros pueblos. Y a Lot lo secuestran unos ciertos reyes, y Abraham es el que tiene que reunir a los siervos de él, porque Abraham tenía tanta, fíjate si Dios lo había bendecido, que ya, como le decía, tenía tierra, ganado, siervos, el hombre tenía hasta un pequeño ejército propio. Y él reunió a sus siervos y fue detrás de esos reyes a pelear y rescató a su sobrino. Entonces es una prueba. Alguien podría decir, ay, pero si tú eres tan devoto del Creador, ¿por qué Dios no te ahorró que tú tuvieras ese problema de ahora de ir a una guerra, salvar al sobrino, que hay que luchar, que hay que matar, que te pueden matar a ti también? Si Dios, ¿por qué Dios no te libró? ¿Por qué permitió que pasase eso? Esa es una pregunta que para el creyente real no tiene validez. Así habla una persona que no comprende nada de cómo opera este mundo. Las cosas suceden, no existe tal cosa. Dios libra a la persona de muchas cosas, pero hay otras que están ahí porque es parte del crecimiento. Esa historia es parte del crecimiento. Ahora, atravesar la prueba es la parte difícil. Y vuelvo a decir,
solamente aquel que ha atravesado un momento difícil es el que eventualmente merece o recibe esa bendición, no antes. Nadie, usted no puede llegar a un trabajo y decir el primer día, dame el cheque. Eso no existe. Usted tiene que trabajar la semana cuando le paguen a la persona para recibir su salario. Tiene que trabajar, sudar, esforzarse, sacrificarse. Entonces es lo mismo con lo que estamos viendo acá, en la historia de Abraham, que es la historia de igual cada uno de nosotros. Guerra, conflictos. ¿Se ha visto usted alguna vez en medio de una guerra como Abraham? ¿Le han estado cayendo misiles y bombas arriba? Esta es la historia de Abraham, la historia de fe. No está diciendo que Dios impidió las cosas. El hombre, esta tierra, dice Dios, la dio a los seres humanos. El hombre hace y deshace. Pero en medio de todo esto que parece un caos, hay orden. Lo que hay un orden que está un poco oculto. A los ojos de las personas simples, esas personas no lo ven. Las personas espirituales son las que pueden ver esto que estoy explicando. La quinta prueba. Abraham, hasta ahora todo bien, maravilloso, Dios lo bendijo económicamente, tiene siervos, propiedades, dinero, el hombre vive cómodo, no le falta nada, tiene hasta un ejército propio, la gente lo respeta, lo tratan como un príncipe de Dios, pero no tiene hijos. Imagínense ustedes, la historia nunca está completa, ¿verdad? La gente siempre quiere algo más. Ya cuando Dios le dio las cosas materiales, bueno, estoy bien, pero bueno, me falta que me den los hijos. Le dan los hijos, estoy bien, pero me hace falta una casa. Le dan la casa, bueno, pero me hace falta un carro. El ser humano nunca está conforme, siempre le falta algo, ¿verdad? Bueno, así es la historia de Abraham también. Todo muy bien, pero Dios no le había dado hijos. Abraham oraba, ya yo no sé qué hacer, ya yo he rezado la Ketore como 10 veces, los salmos he meditado, he hecho remedio, no llegan los hijos. Eso seguro que lo que hacía Abraham también. Rezaba, pedía, clamaba. Dios mío, pero si yo te soy... Esto no está escrito en el texto bíblico, pero hay que imaginárselo. El hombre ya tenía cierta edad, leal al Creador. Y seguro que Abraham salía, como dice el texto, él salía afuera a ver las estrellas, y eso lo he explicado también. Y él oraba al Creador y decía, bueno, Dios mío, pero si yo te soy fiel, yo te oro, yo te pido, yo te obedezco, ¿cuándo me vas a dar los hijos? Pasaban los meses y vuelve a orar. Ay, Dios mío, los hijos, los hijos. Pasaban los años, años. ¿Ha estado usted alguna vez orando por algo? Años. Y que no le den respuesta. O cuando la gente tiene un problema, solamente ora y pide por unos 2 o 3 meses y ya después, bueno, ya no oré más porque ya si Dios no me va a dar nada, ya pasaron unos meses. Abraham estuvo por años orando, pidiendo por hijos. Y parecía que Dios no lo escuchaba. Eso es una prueba. Una gran prueba. Pero la quinta prueba que enumeran los sabios es, y cito, dice, la quinta es tomar por esposa a Agar, luego de que haya perdido las esperanzas de poder tener un hijo con Sara. La quinta prueba fue que ahora se le dice, le dan a Agar, que fue su segunda esposa, que era la sierva de Sara, para que a través de Agar Sara pudiese tener hijos. Porque el hijo de la sierva se considera como el hijo de Sara. Esto es una prueba para Abraham. Tener que tomar una esposa, no es la esposa que él ama, no es está bien con su mujer. Y ahora la instrucción que le da es tomar a esa esposa para que pueda tener una descendencia. Él quiere tener una descendencia con Sara, no con Agar. Entonces es una prueba para él. Él está rezando, pidiendo por los hijos con Sara, su mujer, de la cual vino de Ur-Kasdim, con la cual ha vivido toda una vida, con la cual pasó por Canaán, pasó por Egipto, pasó por 1000 dificultades. Es la que ha estado con él, al lado de él siempre, con la que él quiere tener una descendencia. No puede. Y ahora le dicen, toma otra esposa, para que, bueno, a través de esta sea como un hijo adoptivo para Sara. Eso es una prueba para él y para Sara, los dos. Ahora, la prueba no acaba ahí. La sexta prueba, la circuncisión que le fue requerida en su ancianidad. Ya el hombre anciano, recuerden la historia,
Ya Abraham, estamos hablando que es una persona en las diferentes etapas que él pasa estas pruebas, un hombre pasado 80, 90 años por las que fue atravesando todas estas pruebas. Y llega el momento en que Dios le dice, ok, yo te voy a separar para mí, pero tú y todos los miembros de tu casa tienen que circuncidarse. A esa edad, hacer una circuncisión es muy difícil en el desierto, el calor. Imagínense. Y sin embargo, Abraham dice que hizo la circuncisión. Brit Milá. La séptima prueba fue la crueldad del rey de Gerar, el rey de Gerar, que dice que al tomar a Sara como su mujer, otro problema más. Llega Abraham a Canaán, está todo bien, y llega a la ciudad, a Gerar, y a este hombre, que era el rey de los Filistim, de los filisteos, y dice que Abraham llega, lo trata muy bien, pero lo primero que el tipo quiere es quitarle a la mujer otra vez. ¿Qué pasa aquí? Dios mío, otra vez me vas a poner a prueba con lo mismo, diría la gente. Otra vez lo están poniendo a pruebas a Abraham. Le quieren quitar la mujer otra vez. ¿Qué pasa acá? Dice, la octava prueba que le ponen a Abraham fue la expulsión de Agar luego de haber procreado con ella. O sea que ahora el hombre no tenía hijos o tiene a Agar como mujer, queda embarazada, tiene un hijo y ¿qué le dice Dios? Que ahora tiene que deshacerse de esa mujer. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Te da las cosas, te las quita, te mueve. ¿Cómo es posible? Está acá porque tiene que haber desarrollado también cierto sentimiento por Agar. Tiene un hijo. ¿Cómo que voy a botar a esa mujer con hijo y con todo para la calle? Dios lo está poniendo a prueba. Dice la expulsión de Agar luego de haber procreado con ella. La novena prueba de Abraham, ¿cuál fue? Alejar a su hijo Ismael. Es lo que Dios dijo en Génesis 21:12. No sea malo a tus ojos por el joven. Las escrituras testimonian cuán difícil le fue esto al decir, y fue muy malo a los ojos de Abraham, Génesis 21:11, y a pesar de ello acató la orden de Dios y los expulsó. Tuvo que dejar a la mujer y tuvo que dejar al hijo. Fíjense. Y recuerden que esta historia no es, Abraham no está aislado del mundo, hay gente que lo está viendo ahí. Había otras personas en esa ciudad donde él pasaba. ¿Qué diría la gente? Que se divorció de esta mujer ahora con un hijo, la dejó abandonar en la calle a la mujer con hijo y todo. Díganme si eso no son las cosas que uno ve y a veces la persona no entiende. Son cosas que pasan en la vida. Ahora hay que ponerse también en el lugar de Agar. La mujer que era una sierva se casa con el amo, queda embarazada, pues todo es una promesa de Dios y ahora la botan para la calle con todo y con muchachos. Se queda ahora en la calle, en el desierto. Qué Dios más malo, ¿verdad? Qué Dios más terrible, diría Agar. Eso no es lo que dice la historia. Entonces fíjense, hay que ir a la Torá. Cuando uno pasa por todas estas cosas, es la misma historia de lo que uno está viendo en el día actual hoy. Esto hace cuánto, 5.000 años atrás, lo menos 4.000 años atrás. Pero es lo mismo que estamos viendo hoy. Entonces, lo que sucede es que a veces uno no comprende qué es lo que hay detrás de todo esto. La función de Agar en la vida de Abraham era solamente procrear, traer al mundo a alguien que se va a llamar Ismael. Eso es todo. Ya procreó, no tiene que permanecer como mujer de él. Hay veces que las personas entran en relaciones, tienen familia, se separan, hay un divorcio. Bueno, esa era la función en esta vida, procrear y tener hijos. Cada cual después tiene que seguir su camino. Entonces, pero la gente se aferra, todo el tiempo es aferrándose a una propiedad, a un lugar, a un país, a una relación, al dinero, a una casa, a una idea. Todo el tiempo las personas están aferrándose y cuando algo como esto que estamos contando sucede, ay, qué malo, ay, Dios mío, ¿por qué? Ay, Dios mío, ¿qué me pasó esto? Ay, Dios mío, pero ¿por qué tú eres tan...? Tiene que ser el Satán, es el diablo, es brujería. No. Por eso es que hay que entender a nivel profundo la existencia. Y hay que, como decía ahorita, ni el cuerpo que tenemos nos pertenece, porque el cuerpo también lo vamos a dejar. Los espíritus que no son elevados son aquellos que andan todavía deambulando cerca de la tierra, cerca del alrededor de las casas, porque son espíritus que estaban tan apegados a esta materia que ni en el mundo espiritual se quieren despegar y todavía los ves
Los espíritus que a veces van en las casas a molestar a la gente porque se murieron, pero piensan que todavía esa casa es de ellos, piensan que ese automóvil es de ellos, viven atrás de, se enamoran también, o sea, siguen apegados a las cosas de la tierra, porque no son espíritus atrasados, espíritus de baja vibración. Entonces, ojo, todas las cosas por las que uno está pasando en esta vida va también a marcarnos en el mundo espiritual. Y es la persona, según sus acciones y cómo uno reacciona a las diferentes circunstancias, lo que va a suceder con cada alma después que uno salga del cuerpo, después de la muerte. ¿Se queda usted todavía pegado a la materia, al mundo, a estas cosas? ¿O sigue su camino de evolución y uno no puede apegarse a nada? No existe apegamiento a nada, ni a propiedades, ni a casa, ni a dinero, ni a empresas, ni a mujeres, ni a hijos, ni a padre, ni a madre, ni a hermano, ni a este cuerpo que tenemos. Porque todas esas cosas se han manifestado para que cumplan una función y luego tiene que seguir su ciclo. Abraham se unió con Agar, procrearon el hijo, cada cual siguió su camino. Abraham llegó a Canaán, luego de transitó a Egipto, regresó a Canaán, Lot estuvo con él, se separan, Lot sigue su camino. Va Abraham a Gerar, prospera allí, logró lo que había que lograr, siguió su camino. No existe tal cosa que haga algo que alguien tenga que apegarse a nada. El problema de las almas es que la gente se apega. Ay, yo quiero. No es que sea malo desear, no es que sea malo disfrutar de estas cosas. Es bueno, hay que buscar estas cosas, pero no se puede uno apegar a nada. ¿Por qué sufren las personas? Por el apego. Cuando hay una separación, el sufrimiento, ¿dónde está? En el apego. Que después de una ruptura la persona no tiene vida. Ay, no puedo vivir sin esa persona. Era mi vida. Y si no está esa persona, se tiran a sufrir, a llorar, al abandono. Ya no quieren vivir, no quieren, pero hazlo por ti. No, es que esa persona, sin esa persona yo no. Eso todavía son de espíritus que no tienen todavía esa luz suficiente de comprender, todavía le faltan muchas cosas y muchas cosas que van a pasar en la vida de la persona para que llegue a ese nivel de entendimiento, que uno no se pueda pegar a nada, que uno tiene que agradecer las cosas en el momento que llegaron, como dijo Job, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, en eso se basa la existencia, en lo efímero, en que todo cumple un propósito y cuando cumplió su propósito, siguió su camino. El sol cumple su propósito cada día, iluminó, pero también se ocultó. Pero al otro día vuelve, cumple su propósito y se marcha. Es ida y regreso, llegada y partida, vida y muerte, arriba, abajo, luz, oscuridad. Lo he explicado tantas veces en la Cábala. Todo es la expansión, contracción, corre y regresa. Todo es, nada es constante, todo se mueve. Esto es lo que y es lo mismo, les decía, es con las ideas, es el lugar donde uno vive, se mudó de ahí. Estaba en una relación, hay un divorcio. Es la vida, es la muerte. Es el aprendizaje, el dejar una idea, el trascender ideología, el trascender religiones, el trascender creencias. Es agarrar algo y soltarlo, es llenar el vaso y vaciarse. Ese es el verdadero movimiento, ese es el verdadero trabajo y no aferrarse a nada. La 10ª prueba, el sacrificio de su hijo Isaac, que ya sabemos que no es un sacrificio, está mal dicho esa expresión. En hebreo es Akedat Isaac, la atadura de Isaac. Lo ataron, no lo sacrificaron, porque no ocurrió el sacrificio. Entonces, estas son las famosas 10 pruebas que Abraham fue sometido. Este es un capítulo muy interesante. Yo cuando de estas clases, porque esta clase yo la voy a explicar luego un poco más profunda, cuando vuelva a retomar las clases del Pirkei Avot, porque este capítulo sigue ahora con, no solamente fueron 10 pruebas de Abraham, fueron 10 milagros que también Dios hizo para el pueblo de Israel. En Egipto, 10 milagros también en el desierto, 10 milagros en la tierra prometida. El número 10, como las 10 sefirot. Dios, como las 10 plagas de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
viendo, como explicaba, y con esto vamos cerrando esta transmisión, porque ahí cierra ya esta sección de lo que estamos analizando en el Pirkei Avot, y es el hecho de que todos estamos siendo sometidos a pruebas. A usted lo están poniendo a prueba ahora mismo, a mí me están poniendo a prueba. Cada ser humano está siendo puesto a prueba. No solamente en esta vida, porque eso también hay que entender eso. La gente piensa que la vida es esta sola. No existe tal cosa que esta vida. Son muchos ciclos de vidas. Cada ciclo tiene un aprendizaje o diferentes reencarnaciones. Entonces solo existe la vida, porque después de la muerte no hay muerte, es siempre vida, el espíritu continúa. Solo es que la materia vuelve otra vez a la tierra. Este cuerpo se descompone, vuelve a su origen. ¿Y el espíritu dónde va? A su origen. ¿El cuerpo dónde va? A su origen. Por eso se descompone. Cada cual es la entrada del alma al cuerpo, salida del cuerpo, vida, muerte. Pero es todos los mismos ciclos. Es lo que quiero que ustedes comprendan. Ahora, llegar a ese entendimiento no es tan sencillo. Es muy, muy profundo. Por eso es que en un nivel muy grande, lo que sucede con las almas es que cuando el alma se ha elevado mucho, o por lo menos ya ha cumplido su ciclo, lo que va a suceder es que no va a reencarnar más en esta tierra. Ya cuando el alma llega a un punto, como lo que yo estoy explicando, donde ya la persona no se apega a nada, ni a esposa, ni a hijos, ni a padre, ni a madre, ni a su cuerpo. Cuando el alma llega a ese entendimiento, entonces lo que sucede es que ya no va a reencarnar más en este mundo y el alma sigue su camino de evolución en otros planos, en otros universos, en otros estados, donde ahora ahí también habrá sus pruebas, sus ciclos de aprendizaje, pero ya no reencarnará más como un ser humano, sino que continúa su camino de evolución en el mundo espiritual y luego en otros mundos, así cada vez más elevándose hasta donde está aquello que llamamos Dios, el Ein Sof, el infinito, donde no se accede así de fácil, sino que son almas muy depuradas, porque fíjense que eso es un nivel donde no existe eso de, por ejemplo, apegos, sentimientos, todas esas cosas. Eso no existe en esos mundos mucho más elevados. Son cosas que tienen que ver con la materia, que es la que se apega. ¿Qué son los sentimientos? Una energía. El amor es una energía, el odio es una energía, la amistad es una energía, el cariño es una energía, todo es una energía, todo depende de qué es lo que uno está canalizando en este cuerpo. Por eso es que decimos que el ser humano tiene gran poder, porque es uno el que decide la energía que va a canalizar. Es uno el que decide si va a ser feliz o no. Es uno el que decide si hoy yo voy a estar alegre o no. O si es uno el que está canalizando la energía. ¿Qué energía canaliza la persona? ¿Energía de felicidad, de alegría, de deleite? ¿O energía de tristeza, de depresión, de rencor, de celos, de envidia? Todo es una energía. Por eso es que uno realmente en el camino espiritual lo que le dan a uno es las herramientas para poder decidir cómo vivir su vida. Literalmente uno es el que se crea el destino. El destino se lo crea uno mismo, con las cosas que piensa, con las cosas que siente, con las cosas que hace. Entonces, el crecimiento espiritual lo que nos ayuda es, sí, disfrutar esta existencia, pero ser como Abraham. Dicen los Midrashim, los textos judíos del Midrash, y explica también el Talmud, que Abraham Abraham pasó por esta vida como alguien que está de paso, como alguien que no llegó para quedarse, no llegó pensando que aquí me instalé y voy a vivir para siempre. Eso no es la mentalidad de Abraham. Él vivió, disfrutó, Dios lo bendijo, tenía propiedades, casas, dinero. En otras palabras, Abraham en tiempos de hoy es como alguien que es un gran sheikh, como esos sheikhs árabes que tienen palacios, castillos, siervos, dinero, ejércitos, comparándolo con la época en que él vivió. O sea, el hombre vivió bien y era espiritual. No hay problema o no hay contradicción entre la riqueza y vivir cómodo y ser un creyente, ser una persona espiritual. Pero Abraham tenía claro que todo aquello era un medio, no era el fin. Él entendía que lo más importante es la elevación espiritual, el refinamiento del alma y el entender que aún con las cosas, con la bendición, también va a venir la prueba. También con la bendición va a venir la dificultad. También con la bendición viene la enfermedad.
viene la carencia, viene el conflicto, vienen las dificultades, muchas pruebas, pero de todas ellas, como dice el salmista, el Creador es capaz de liberar a sus siervos, de liberar y ayudar a las personas. Pero en el momento en que uno pasa el momento duro, esa es la parte que más duele, cuando uno se ve perdido, cuando uno no tiene a dónde clamar, donde uno no tiene nadie que lo ayude, cuando la persona se ve en la calle, en la indigencia. ¿Mantiene usted la fe ahí? O como mucha gente se enfada y no quiere saber de Dios ni de nadie. Entonces, ojo, por eso les decía, hay tantos misterios en este mundo, muchos misterios. Claro, otra vez, todo es la ilusión de la persona aferrarse de decir, esta es mi vida. No, no existe eso. Es solamente transitorio, porque también de ahí se sale. ¿Cuántas historias de personas que han estado en la calle sin nada y luego se han levantado, han creado empresas, son millonarios, billonarios? Entonces, lo que quiero decir es que a cada persona se le está poniendo a prueba para ver si de verdad merece. Porque otra vez nadie recibe nada de gratis. Todo es un merecimiento, todo es un esfuerzo, todo es un trabajo. Y cada persona tiene que hacer su trabajo. O quiera o no quiera, no existe otro. Estamos en el juego, como decimos, ya estamos adentro. Estamos dentro. Eso no puede salirse nadie. Entonces lo que hay que entender es que a veces la persona solamente se enfoca en la parte negativa. Cuando está pasando lo malo solamente ves. Cuando uno está viviendo bien o cuando las cosas le van bien, a veces uno se olvida de Dios, a veces uno se olvida de agradecer. No, hay que tener la actitud de Abraham, tanto cuando tenía como cuando no tenía, cuando estaba en dificultades, cuando tuvo que ir a pelear, cuando se alejó del sobrino, cuando la mujer no podía dar a luz. Todas las cosas que pasó a Abraham, aún así siempre se mantuvo con su confianza en Akadosh Baruj Hu. No es cuando uno quiere las cosas, es cuando se va moviendo todo ese engranaje para que las cosas lleguen cuando tienen que llegar. No es de pronto, todo es siempre, eso siempre les digo, todo es pasito a pasito, todo es poco a poco. ¿Y saben qué? Después de esta vida, volverá otra vida, otra reencarnación, hasta que eventualmente en diferentes ciclos de aprendizaje, las almas continúen su camino de evolución a otros mundos, a otros planos de conciencia, a otra trascendencia. Pero les decía, mientras tanto, es un camino arduo, es un camino de refinamiento. Pero en ese camino usted está acompañado, el Creador está con usted, sus espíritus guías están con usted, los Magidim de cada cual están con usted. Hay otras almas que nos están ayudando, no estamos solos. Aun cuando uno cree que está solo, aún en la oscuridad también ahí están esos espíritus que acompañan a cada cual, que estamos todos conectados, que todos nos estamos ayudando, porque los que estamos aquí encarnados estamos ayudando a los que están fuera del cuerpo, a los espíritus, y ellos nos están ayudando a nosotros. Y todo es un mecanismo que ha puesto ahí el Ein Sof. Todo es un mecanismo para la elevación. Nos estamos dando la mano unos a otros. Es como una escalera. El que está abajo, que está en el cuerpo, el que está afuera le da la mano y lo eleva. Y después otro sube y le da la mano al otro. Y así se van ayudando las almas unas a otras. Hasta aquí con la transmisión del día de hoy. Besat Hashem, que esta transmisión haya traído un poquito más de luz para entender muchas cosas de la existencia humana. Si usted se ha identificado con muchas de las cosas que atravesó el patriarca Abraham, tenga la confianza de que la bendición también va a llegar a usted. No piense que usted está desamparado. No piense que usted no tiene ayuda. Tenga la confianza, siga clamando, siga pidiendo, confíe en Akadosh Baruj Hu, porque esa bendición también va a llegar a usted, a sus familiares. Comprenda que no podemos apegarnos a nada. Comprenda que cuando llega una dificultad no es para malo, es que algo está moviéndose para más adelante traer otra bendición. Que hay veces que uno tiene que abandonar la tierra donde uno nació, tiene que irse a otro sitio, abandonar relaciones, amistades, empresas, pero tenga la seguridad que siempre se puede reiniciar, de que la bendición siempre baja para todos, que no hay injusticia, todo es el trabajo que cada cual hace, y que hay muchos misterios espirituales y a veces uno no ve la bendición a veces hasta que no pasa, como dice el refrán, la luz al final del túnel. Pero en el momento de la dificultad a veces la persona no comprende, pero aún así hay que tener la confianza de que
algo está manifestándose y con la confianza de que todo vendrá para bien. Y les decía, el esfuerzo que hace la persona hoy, sus hijos también van a cosechar de eso, porque de la bendición de Abraham se benefició Isaac, se benefició Jacob y se han beneficiado. Ese es el mérito que invocamos todos los días los judíos. En el rezo de la Amidá, las 18 bendiciones, no se empieza el rezo de la Amidá sin primero invocar a Abraham, Isaac y Jacob, el mérito de los patriarcas. Sin el mérito de lo que hicieron esas personas, no se sostendría ninguno de los descendientes hoy, ni el que tiene fe en Abraham, ni en lo que estamos analizando. Entonces, lo que usted haga hoy va a marcar a sus hijos, a sus nietos y a sus descendientes. Está en las manos suyas crear un mejor destino para sus descendientes. Pero ese mejor destino se crea trabajándose uno mismo, elevándose uno mismo. Esa es la verdadera transformación. Y por derivación también se va a bendecir sus hijos, sus descendientes, su familia. Como mismo Dios bendijo a Abraham, pero también lo bendijo a los hijos, a los nietos, hasta a los sobrinos, a Lot, etc. Y a todo el que se arrimó y se acercó a Abraham también recibió su bendición. Gracias a todos por la atención. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Mevorach, todas las bendiciones de Zat Hashem. Shalom a todos. Si no vio la primera parte, ya está en el canal de esta transmisión con el favor del Eterno.